son, por ejemplo, las nuevas masculinidades. Correcto. ¿No? Entrar justamente, no en que te ayudo a lavar los trastes, sino que es una responsabilidad compartida, en que vamos juntos, ¿no? Vamos a la par, y como decías muy bien hace rato, una cosa es hablar de equidad y otra cosa es hablar de igualdad. Ciertamente no nos podemos asumir hombres y mujeres como iguales, porque en la diferencia está justamente la riqueza de la convivencia de dos géneros diferentes. Esa es la clave, es el enriquecimiento del complemento. Exacto. Te Porque compaginas. No es competencia. Exactamente. No es quién puede más, ni quién sabe más. Pues ¿sabes qué creo? Es equilibrio. Claro, que justamente el equilibrio se ha perdido por la falta de oportunidades igualitarias para hombres y mujeres. Justamente pensando, por ejemplo, en una búsqueda de empleo, pensando justamente en una vacante, ¿no? Porque cuando son vacantes para mujeres, se habla, por ejemplo, de un límite de edad. Sí. Y si yo tengo 45 años o más, ya no puedo aspirar a ciertas posiciones. Correcto. Pero si eres hombre y tienes más de 45 años, entonces está perfecto porque le abonas mucha experiencia. ¿No? No quieren en ciertos puestos o en ciertas posiciones, sigue habiendo el estigma de ¿tienes hijos o no tienes hijos? Sí, claro. ¿No? Claro. Te hago una prueba de embarazo como requisito para poder entrar. Cuando a los hombres, evidentemente, no se les va a hacer lo mismo, ¿verdad? Porque hablamos de igualdad, no somos iguales y no tenemos las mismas condiciones biológicas. Pero, por supuesto que podría haber una mayor oportunidad, sobre todo de romper estas grandes brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, si desde la institución, es decir, si desde, ¿por qué no pensar, por ejemplo, en incentivos fiscales a las empresas que tuvieran contrataciones con paridad de género, es decir, no nada más el mismo número de vacantes para hombres y mujeres, claro, sino que realmente garantizaran las mismas condiciones para un hombre y para una mujer? ¿Por qué no hablar, por ejemplo, de política pública, ¿no? Con una visión y una perspectiva de género, que tomara en cuenta, por ejemplo, en un espacio público, ahora que estamos, ¿no?, en este tema de las obras públicas que se están autorizando y los presupuestos y demás? ¿Por qué no considerar, por ejemplo, que un parque no puede tener adoquín porque una mujer se puede atorar con los tacones? Sí, claro. Y que evidentemente el poner luminarias de manera estratégica en corredores, en parques, en algunos lugares, pues no nada más es colocarlas, sino es también ver, por ejemplo, que estén podados adecuadamente los árboles para que haya suficiente iluminación. Así y no es. Pensar únicamente, ¿no?, en que, pues bueno, ahí está la luminaria, ahí está el parque, sí, pero ¿dónde está la parte de equidad que necesitamos para tener un piso parejo? Mira hasta dónde el piso no es parejo, incluso entre ustedes mismas. Por supuesto. ¿Te acuerdas, no sé de qué congreso, una diputada que dijo, creo que fue de Veracruz, corrígeme si me equivoco, que las mujeres debían no salir después de las 10 de la noche porque para eso se exponen? Claro. A ver, perdón. O sea, estamos hablando de la época cuaternaria, terciaria o prediluviana. ¿De qué estamos hablando cuando una mujer le aconseja a otra mujer: no salgas porque te van a lastimar? O no te vistas así porque te van a faltar al respeto. O sea, quiere decir que la forma en que te vistes es una invitación a que la gente te agreda. Claro. ¿En qué cabeza de esta actualidad, de este mundo que estamos viviendo, o de este país que estamos viviendo? Del mundo, pero yo creo que ahí sí es como un tema muy global, ¿eh? ¿Qué está pasando? O sea, nos falta solidaridad. No, naturalmente, pero ¿sabes también qué nos falta, Len? Nos falta esa empatía. Totalmente. Para saber exactamente que el respeto como valor absoluto, universal, intrínseco, se tiene que brindar de cualquier forma. Por supuesto. De cualquier manera. O Por sea, supuesto. Yo creo que el respeto es como el embarazo. No hay medios embarazos. Estás o no embarazada, punto. Claro. El respeto es lo mismo. Lo das o no lo das, punto. Claro. No creo que hay un medio respeto. Eso me parece terrible. Pero las muchas mujeres, creo, y esto sí lo digo con mucho pesar, dan pie a que ello suceda. ¿En qué sentido? En lugar de alzar la voz, de defenderse, de decir, se quedan calladas. Es como si estuvieran aprobando o validando de alguna manera, apelando al viejo adagio de que el que calla otorga. Yo creo que es cuando más deben alzar la voz, de mujer a mujer. Claro. Pero no a través de la agresión, de la ofensa, de la denostación, porque hoy ya es deporte nacional. Descalificar en base a ofensas, claro, en base a descalificaciones. Y si puedo generarte una humillación, aunque sea escrita, lo voy a hacer. Claro. ¿De qué se trata de estar evidenciando a otra mujer?
esa es la parte que a mí me sigue costando mucho trabajo entender. Claro. Retomando lo que decías del aspecto salarial, que yo sepa al día de hoy, puede haber diferencias entre un 30, 40 o 50% entre una ejecutiva de primer nivel y un ejecutivo de primer nivel. Así es. Aunque orgánicamente estén al nivel, hay grandes diferencias. Por supuesto. O sea, la pregunta es, ¿estamos hablando de capacidad? ¿Estamos hablando de credibilidad? ¿Estamos hablando de qué? Claro. Para generar una condición tan dispareja Claro. de ingresos. No, y sobre todo, por ejemplo, ahora que ha evolucionado tanto el tema del talento al interior de las empresas, el capital humano, las evaluaciones de 360 grados, Sí, ¿no? claro. Todos estos Los programas. climas laborales, etc. Claro, ¿no? Se supone que, bueno, en base a eso es que toda esta construcción de compensaciones, bonos, salarios, están totalmente, entre comillas, pues basados en capacidades y competencias y Son no en tabuladores género. estándar, correcto. Y si cumples con un perfil, Claro. bueno, pues esto es lo que mereces. Así es. Es decir, yo, director de empresa o dueño de empresa, lo que necesito es gente talentosa. Hombre, mujer, animal, cosa o quimera, lo que sea. Si es la persona que necesito, Claro. le voy a pagar lo justo. Por supuesto. Yo no tengo la condicionante de que si es mujer gana tanto y si es hombre gana tanto. Claro. Eso no se vale. No, por supuesto que no. Fíjate que a mí en los últimos años me ha gustado mucho la evolución de un término que justamente pudiera empezar a empoderar hacia que se rompan estos paradigmas, ¿no? Que no nos han ayudado a lo largo de las generaciones. Tradicionalmente al interior de una familia, ¿no? Yo te lo comparto incluso hasta como experiencia propia, ¿no? Muchas gracias. El tema del divorcio, por ejemplo, Claro. al interior de la familia, Claro. pues es hasta un tabú, ¿no? Y no era algo que fuera tan común, ¿no? Hasta hace unos 15, bueno, 16, 17 años, pues al interior de las familias no había esta recurrencia, ¿no? Total de matrimonios, pues que llegan a un fin por cualquier razón. Y justamente al interior de la familia es donde se encuentra una mujer que toma esa decisión, se encuentra con la principal barrera. Por supuesto. Porque es este tema, por un lado, el temor de que vayas a ser una mujer sola, el que vayas a ser una madre soltera, y entonces empiezan los estigmas. Si bien es cierto, hoy en día hay un término que a mí me gusta mucho, que son las jefas de familia. Claro. Porque así como hay jefes de familia y jefes de casa, la cabeza de la familia, pues también la cabeza de la familia podemos ser las mujeres. Y podemos además no solamente empoderar y sacar adelante un proyecto familiar que por alguna razón pues ya no tiene 4 o 5 integrantes y además tiene 2 o 3, ¿no? Sino lo importante aquí es que justamente los patrones familiares no se repliquen en lo negativo, sino que empecemos a empoderar a las niñas a través, yo insisto, a la educación y a decir, claro que vale la pena que una niña termine la primaria, claro que vale la pena que termine la secundaria, claro que vale la pena que termine la prepa. ¿Por qué? Porque justo ahí es donde está su oportunidad de sentir y de saberse valiosa, de saber que no necesita de alguien más, que sí, por supuesto, se puede complementar, pero que finalmente si su proyecto personal es la vida individual o cualquiera que ella escoja, también puede ser exitosa y también puede ser aceptada y también va a ser bien vista. Y es perfectamente legítimo y Por válido. supuesto. Por supuesto. Ese es el punto. Yo creo que partiendo de la validación que le demos a cada una de las decisiones, es fundamentado obviamente en 2 baluartes fundamentales, el respeto y la educación. Totalmente de acuerdo. Yo sigo insistiendo en ello, Arlen, pero déjame rescatar 2 temas de lo que decías, espero que coincidas conmigo. 1, ese empoderamiento, creo que soy un promotor número 1 de que lo haga, pero que no se confunda empoderamiento con apoderamiento. Claro, totalmente de acuerdo. Número 1. Pero ya existe la inversión de roles, en la que sale a trabajar, es la mujer y el hombre se queda en casa. Es decir, los roles se han invertido y está padre, qué bueno. Es válido. Quien así lo decida y así les funcione su relación, que lo hagan. Punto. 2. La violencia contra las mujeres. Sí se hace grandes esfuerzos porque termine, porque existen violencias de todas las formas. No es solo la física. Por supuesto. La verbal, la financiera, la psicológica, la laboral, la estructural. La emocional. Todos. Hace unos días lo comentaba. Contra los hombres también hay algunos que sufren de violencia. Claro. Estadísticamente menor porque evidentemente creo que la vergüenza
a denunciar que eres un hombre maltratado Es mayor, y sigue siendo un tabú. por supuesto. Pero también existe la violencia contra Claro. los hombres. ¿Por qué no se habla de ella? Ahí es cuando el empoderamiento se transforma en un apoderamiento. Y bueno, existen mujeres, como todo en la vida, que de pronto rompen ciertos esquemas. Claro. Pero volvemos a lo mismo, todo está fundamentado en paradigmas que venimos tratando de romper hace 200 años, Claro. hace 300, Claro. no sé cuántos años. Pero que al final debemos de reconocer que existen. Es decir, no hablar de ellos y negarlos no hace que desaparezcan. Por supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Yo creo que tenemos que empezar a reconocer que existen para entonces proponer algún tipo de solución. Claro. Y también sabes qué pasa, Carlos, que en este sentido se revictimiza a la mujer. Y es la misma mujer, ¿no? O somos las mismas mujeres quienes nos revictimizamos. Por supuesto. Entonces, por un lado queremos paridad, equidad, piso parejo, y por un lado queremos competir, ¿no? En el mismo plan. Pero por otro lado, no, hay grupos o hay personas a quienes les funciona bastante bien el revictimizarse y decir, Sí, claro. es que por mi condición de mujer, ¿no? Tú no me puedes hacer, tú no me puedes decir, Correcto. tú no me puedes. Y entonces ese apoderamiento, como bien lo llamas, en lugar de empoderamiento, ¿no? Es lo que justamente rompe el equilibrio entre las masculinidades sanas y el feminismo sano. Por supuesto. Porque además debemos entender algo, somos seres complementarios. Claro. Yo soy el principal detractor de decir mi media naranja. No, perdona. Son naranjas completas que en algún momento se complementan. Claro. O sea, tú no necesitas de otra mitad para ser tú. Por supuesto. Porque entonces estaremos hablando de alguien incompleto en todos los sentidos. Sí, por supuesto. Tú eres un ser integral. Y si decides compartir con alguien más, tienes que ser alguien integral igual que tú. Claro. En el que empaten ideas, pensamientos, sentimientos, emociones, N cantidad de cosas, para poder intentar y tener un plan en común. Pero aquello de la revictimización es parte esencial, creo que del chantaje mal entendido. Bueno, no el chantaje bien entendido, del chantaje en su máxima expresión, a través del cual, demostrando cierta debilidad, están por otro lado generando unas condiciones pues, que pueden ser peor. Indignas. Esa es la palabra correcta, porque están exponiéndose Claro. de todos los sentidos. Y Definitivamente. creo que esa es la parte que es más dolorosa, ¿eh? Es la parte que más trabajo puede costar, porque al final, cuando sales a la luz, cuando tratas de hacer valer tu palabra, cuando tratas de explayar como debe ser, pierdes credibilidad. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Porque yo creo que el discurso, volvemos a lo mismo que hablamos en el bloque anterior, tiene que ser la congruencia con la coherencia. Claro. O sea, no es solamente una, es decir, sin una no puede haber la otra. Y yo sigo siendo, insisto, el principal defensor de las mujeres porque creo profundamente en ellas. Y tengo una gran empatía con lo que hacen, y un gran respeto y una gran admiración por lo que hacen. Pero por favor, háganlo bien. Lo mismo que lo he hecho siempre a los hombres. Hay tantas cosas que se pueden hacer, se trata simplemente de hacerlo bien. Claro. O sea, si te vas a meter en un rollo, el que quieras, haz lo mejor de ti, sin exponerte y sin victimizarte. Porque de pronto también hay mujeres. Antes, por ejemplo, déjame poner un ejemplo muy rápido. Iba manejando una mujer, se equivocaba o algo, ok, no pasa absolutamente nada. Hoy, ¿cuántas mujeres no son más agresivas que los hombres? Claro. Y se bajan las señoras. Y a mí me tocó un día ver a 2 señoras yéndose a golpes. 2 señoras. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que no hubo nadie que interviniera hasta que ellas se separaron. Claro. Hasta que alguien con 2 gramos de cerebro dijo, oye, no, esto basta, se bajó y las separó un hombre. Pero dices, bueno, Claro. o sea, quiere decir que estamos involucionando y esa condición de apoderamiento las está de alguna manera obnubilando. No lo sé. No lo sé, pero yo creo que cada uno debemos asumir el rol que nos toca. Por supuesto. Y hacerlo con toda la dignidad. Creo que esa es una palabra clave en este tema. Pero además de todo, sentirte orgullosa de lo que eres. Sí, por supuesto. Ahora, ¿quieres ser más? Estudia, trabaja, prepárate. Tienes las mismas capacidades, los mismos derechos
y es legítimamente válido que lo hagas.